Salomón pide sabiduría. Habiendo eliminado a todos los contendientes por el trono, Salomón fue en procesión solemne hasta el altar en Gabaón, situado como a 8 kilómetros de Jerusalén, donde todavía estaba el antiguo tabernáculo. El rey celebró aquí un elaborado festival religioso, donde sacrificó más de 1000 animales, en el venerable y sagrado altar que Bezaleel había construido casi 5 siglos antes. El sueño de Salomón. Esa misma noche, con el futuro del imperio en mente y gratitud en su corazón, Salomón tuvo un sueño. Dios se le apareció y le dijo que pidiese lo que quisiese y él se lo daría. Dejando a un lado pequeños intereses personales, Salomón pidió sabiduría y conocimiento para poder gobernar al pueblo. Por haber hecho esta petición tan atinada, Dios concedió a Salomón más sabiduría que a ningún otro hombre, en el pasado o en el futuro. Además, le prometió riquezas y honores que él no había pedido. Salomón despertó y comprendió que era un sueño. Empero, reconoció que Dios le había hablado de esa forma. Volvió desde Gabaón hasta el altar en el monte Sión, donde ofreció nuevos sacrificios y acciones de gracias, celebrando una gran fiesta en señal de gratitud. La sabiduría de Salomón. Después del sueño en Gabaón, Salomón dio una muestra extraordinaria de sagacidad. Al volver a Jerusalén se confrontó con un problema difícil de resolver. 2 mujeres llegaron ante el rey trayendo a sus pequeños hijos, uno vivo y el otro muerto. Cada una reclamaba al niño vivo como propio. Salomón mandó a uno de sus soldados que cortara en 2 al niño vivo y que le diera una mitad a cada madre. Entonces la verdadera madre del niño dio un grito desgarrador: «Ah, Señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis». Este gemido reveló quién era la verdadera madre, y a ella se le entregó el niño. Pero la sabiduría de Salomón fue más allá de la perspicacia para tratar asuntos diarios. También tuvo conocimientos científicos y talentos literarios. Se le acreditan 3000 proverbios, de los cuales solo una pequeña parte ha llegado hasta nosotros. Una producción literaria tan prolija, realizada en medio de sus deberes de Estado y trabajos de construcción, revela una mente extraordinariamente vigorosa y activa. Alianzas extranjeras. Israel había sido llamado a ser un pueblo diferente y separado. Dios había propuesto ser el único líder de los israelitas. Se había propuesto aumentarlos, prosperarlos y enriquecerlos. Pero el pueblo, por su deseo de tener un rey, había preferido a un monarca en lugar de Dios. Ahora este rey buscaba seguridad y prosperidad formando alianzas con otros pueblos de la tierra. Egipto. La primera de esas alianzas fue con Egipto. El poderío de Egipto estaba en decadencia, y los días de su gloria habían pasado, pero todavía era potencia modelo por su orden, su programa de edificación y su poderío militar. El relato bíblico describe esta alianza como el primer acto de la política exterior de Salomón, quien consolidó su posición casándose con una hija del faraón de Egipto. Este casamiento significó no solo un alejamiento de la tradición de los judíos, sino también un cambio de las costumbres egipcias, ya que estos nunca daban sus hijas en casamiento a los extranjeros. Por lo tanto, debemos razonar que este casamiento fue un acto político de alto nivel, conveniente a ambos estados. Salomón trajo a su esposa a la ciudad de David, donde mandó construir un palacio para ella, cerca del templo. Con alianza se eliminó un enemigo potencial en la frontera sur. Fenicia. En el norte no fue necesario un cambio de política, porque ya Salomón había formado una sólida amistad con el rey fenicio Hiram I, quien vivía en Tiro. Hiram I y Salomón eran espíritus parecidos. Ninguno de los dos tenía espíritu guerrero. Ambos se deleitaban en la edificación metódica, en avances artísticos, estabilidad política y progreso económico. Aunque los viajes de sus barcos mercantes lo habían hecho sumamente rico, Hiram tenía necesidad de grano, frutas, aceite y vino de Palestina. Para Salomón la alianza significaba asegurarse de que siempre tendría excelentes albañiles, carpinteros y materiales para llevar adelante su programa de construcción. De acuerdo a una antigua tradición, los lazos de amistad entre ambos reyes se consolidaron con el casamiento de Salomón con una hija de Hiram. Salomón, el gran constructor. Salomón disfrutaba la pasión de construir que era tan característica en muchos reyes de la antigüedad. Su obra maestra fue el templo, pero también supervisó la construcción de las murallas de la ciudad, palacios para él y sus esposas, y hasta ciudades enteras. El templo y el palacio. Primero vino la construcción del templo, que había sido planeado por David, pero que no se le había permitido edificar. Luego vino la construcción de un palacio magnífico, la cual requirió 13 años. El antiguo palacio del monte Sión parecía del todo inadecuado para un déspota oriental del porte de Salomón. La parte principal del nuevo palacio, una gran sala de recepciones, llamada la Casa del Bosque del Líbano.
Enfrente de este notable edificio había un pórtico impresionante que medía 22.5 metros de largo por 13.5 de ancho. Como estaba formado por tilla serie de columnas, era llamado pórtico de columnas. Junto a él se alzaba el pórtico propiamente dicho, que servía como sala del trono y el pórtico del juicio. Estaba enmaderado todo con cedro y era la puerta del rey, desde donde Salomón administraba justicia. En esta sala estaba el trono real, que fue la maravilla de su época. Separado de esta estructura por un patio, se alzaba el palacio o residencia real. Edificaciones militares. Jerusalén estaba fortificada tan sólidamente que no presentaba ningún punto vulnerable en todo el perímetro de la ciudad. Salomón había protegido sus dominios por una cadena de fuertes, edificado cada uno en los puntos de mayor acceso. La fortificación de la antigua capital cananea Jaz, al pie del Líbano, prestaba seguridad a Neftalí y el norte de cualquier ataque de Resín, rey de Damasco. Geser, la ciudad que había conquistado el faraón y que éste le había dado, protegía los dominios de Salomón al oeste de Efraín. Las murallas de Bet-Orón dominaban uno de los pasos naturales de Jerusalén, en tanto que Baalat, en las fronteras de Dan, vigilaba a los filisteos. Salomón también edificó varias ciudades para almacenar provisiones, y ciudades para sus soldados de caballería y los caballos. El imperio de Salomón se extendía desde el desierto de Arabia hasta el Mediterráneo, y desde Egipto hasta Siria.